Y otro ejemplo de eso fue lo que citábamos de Obed-Edom y su casa, su Amén. familia. Su estaba familia. involucrada Ese su es el familia. primer paso. Ahora, yo quisiera mencionar el otro lado de esa verdad. El reino tiene beneficios, pero también el reino tiene demandas. Así es. Es Y correcto. la gente Le gusta siempre el está buscando los beneficios. Sí, E ignora cierto. completamente Amén, amén. las demandas. Y yo quiero hablar de una demanda de Jesús después. Termine. Mira, Hay una demanda de Jesús. Tremenda. Mira, la primera demanda del reino, primera palabra de Jesús y aún de Juan el Bautista, arrepentido porque el Amén. reino de los cielos se ha acercado. En otra palabra, el reino demanda arrepentimiento. Y ahí el arrepentimiento es un mandato. Amén. Por otro lado, el reino no solamente tiene derechos, también tiene deberes, tiene leyes. Amén, amén. Es decir, ¿por qué Adán y Eva son sacados del huerto? Porque quebrantaron una ley del reino. Es O correcto. sea, violaron la ley, entonces ¿qué hizo Exacto. Dios? Los sacó del reino. Exacto. Igual como ocurre en cualquier otro país del mundo. Exacto. O sea, vos te vas a los Estados Unidos, violas la ley, ¿qué Te van a hacer? sacaron. Te van a deportar. Exacto. ¿Por ¿No es qué? cierto? Porque Porque no caminaste en justicia. Exacto. Porque Es que el sí. reino es correcto. justicia. Justicia. Entonces, una de las Amén, mayores amén. demandas que tiene el reino de Jesucristo es la justicia. amén. Amén. ¿Cómo se los digo? Bíblicamente. Dice Mateo capítulo 5, verso 20. Y esto lo dijo Jesús. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es Amén, decir, que al amén. reino de los cielos no se entra solo con fe, No. se entra también con la justicia por delante. Si yo no vivo en justicia, voy a ser sacado del reino, aunque yo sea un creyente. Es que esa es una evidencia. Es una Mire- evidencia. Mire qué importante. Eso es una evidencia del reino. De hecho, el reino, otra de las formas en que el reino se manifiesta o se expresa es un trono. Amén. Y en los tronos se sientan los reyes. Exacto. Y una función de los reyes Es la justicia. es hacer justicia. Entonces, una persona no puede decir que está desarrollando el reino de Dios en su vida, estableciendo el reino en su vida, sin nada que ver con la justicia. Es De hecho, correcto. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la Y lo justicia demás es será una añadido. evidencia Cierto. de la existencia del reino. Donde hay Exacto. justicia, ahí está el reino. está todo. Donde no hay justicia, ahí no, está el reino. Y si lo seguimos por el paso, después de la justicia que viene, las añadiduras. añadiduras. Entonces, por eso la gente no está viendo las añadiduras. Amén, Por eso la gente amén. sigue empobrecida, por eso la gente sigue atado, por eso la gente sigue encadenado. ¿Por qué? Porque la clave para las añadiduras es la justicia. Y el Exacto. pueblo está tan equivocado que levanta clamor diciendo, hazme justicia, pero sin derecho legal. Wow. Entonces, la justicia de Dios también pesa. Exacto. Miren, en Mateo capítulo 25, cuando Jesús ya vino, ya está juzgando a las naciones, Amén. a algunos les dice, venid, bendito, y a otros les dice, apartados de mí. malditos. Ujú. Wow. Lo interesante es que al final, ya, dice, y los justos irán a la vida eterna, y los pecadores al infierno. Ujú. Interesante cómo le llama a los que van a entrar en el reino, le llama los justos. Y Jesús, según el concepto, es justo el que le da de comer al hambriento, el que le da de beber al sediento, el que viste al desnudo. quita su capa. ¿ya? Entonces, hay evidencias que nos pueden servir a nosotros para saber Exacto. si estamos caminando en dirección al reino de Dios. Amén, Si amén. no hacemos nada por nadie y menos que tampoco le demos el evangelio del reino, Peor el preocúpese. Por eso es que la gente dice, pastora, ore por mí, que a usted caso. Dios A le usted escucha. Está más cerca de Pastor, Dios. ore por mí, que usted Dios le Exacto. escucha, porque vemos que hay cumplimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nunca se va a equivocar y va a ir en contra, pues la palabra dice que la oración del justo, Puede mucho. Pudo mucho. ¿por Y qué? mire, Porque vive en justicia. Sí, Y la el gente texto que no que- vive en justicia, por eso anda buscando al justo, para que le dé ray a Es sus cierto. necesidades. el texto que le decía de Romanos 14:17 inicia y dice, el reino, vivir con justicia. Primero, buscar la paz y la felicidad en el Espíritu Santo. Y peleándome Amén. todos Hay los días con gente la que hoy vecina. no Ahí tiene está. esa característica y están en una Exacto. iglesia.
porque son Cierto. discípulos del líder que está en la iglesia, no discípulos de Jesús. Wow. Y lo que El reino No no están está en viviendo ellos. el reino. Estoy siendo discipulado para... Entonces la iglesia tiene que ser reestructurada, Exacto. tiene que ser Amén. reeducada, tiene que ser reformada nuevamente. Wow. Por eso Dios en este tiempo está levantando los reformadores, los Amén, edificadores, eso. como los Nehemías que se levantaron a Es edificar correcto. los templos, y que los recursos estaban en la gente de posiciones, pero que no estaban a través de una manipulación desde un altar. Exacto. Porque es fácil decir, levantemos una ofrenda aquí de $10,000 todos, ¿cuántos van a dar? Pero no es fácil encerrar en un cuarto y experimentar el reino sobrenatural y que Dios te Aleluya, escuche amén, y que Dios se amén. manifieste Amén, así en las es. evidencias. Así es. Cierto. Entonces creo que Dios está trayendo Por eso. eso es que existen verdaderos y falsos ministros. Exacto. Por esa razón. Cuando un verdadero ministro es verdadero, cuando usted ve que no hay ambición en él y cuando usted ve que hay cumplimiento. Si usted ve a un ministro ambicioso, entonces usted se va a dar cuenta que a la postre lo que está usando es todo el reino de Dios como apariencia para vivir Beneficio propio. los beneficios propios. Corre de Pero ahí. eso, yo creo que el que identifique eso tiene que salir huyendo por su vida si está dentro de una iglesia de ese tipo. Bueno, no quisiera ofender a nadie, No, ni yo. pero no me refiero a Esperamos usted, que ¿verdad? no. Me refiero Esperamos a- que no se ofendan, porque estamos Sí, conversando, no, ¿no? no refiero a nosotros, ¿verdad? Pero lo que voy a decir a lo mejor sí la gente se puede ofender, ¿verdad? Y es el hecho de Judas. Mm, ¿Por qué Judas seguía Santo. a Jesús? santo. Exacto. Es evidente Wow. que no lo seguía por Jesús mismo. Ujú, por Lo un seguía beneficio. por otras razones y es Ay, ay, evidente ay, que ay, las ay. razones eran económicas porque él era el tesorero. Amén. O sea, él ya se miraba Ya se como está poniendo ministro caliente la cosa. como ministro De de, finanzas. Economía del Reino de Dios, ¿verdad? Entonces aquí ya agarré la Ya bendición. hice, sí. Pero cuando vio que Jesús iba a ser sacrificado, entonces aquí perdí. Ya la regué. Exacto. Mejor perdí. vendo la Que mitad. entonces mejor lo vendo. Exacto. Y lo vende a él mismo. Sí, Entonces sí, es sí, importante entender por qué estamos siguiendo a Jesús. Amén. Si estamos siguiendo a Jesús por asuntos personales, por riqueza personal o por motivos personales y no por Jesús, Amén. entonces Estamos mal. Me recuerda cuidado, la, somos discípulos de Judas. Santo. me recuerda la palabra que el mismo Jesús dijo. Ustedes me siguen porque les doy de comer. Ah, Ay, Por favor. Qué lindo el Sí. maestro. Realmente es importante. ¿Qué les parece si vamos cerrando entonces? Y Claro. yo quisiera cerrar recordándole a la gente de que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. amén, sobre todo. Porque muchos podemos tener dones, muchos podemos tener una iglesia próspera con gente que sigue el reino, pero hay una cosa que no hay que olvidar, es que hay que predicarle a la gente que busque a Dios mientras puede ser hallado, porque van a haber tiempos más adelante en los que no vamos a tener tiempo para atender gente. Cierto, cierto. ¿Por qué? Porque ahorita es el tiempo de buscar a Dios, arrepentirse. La iglesia hoy es una iglesia reconvertido, reconciliado, como decía el pastor Alfredo. Ujú. Todo el mundo ha escuchado este evangelio, pero no todos quieren venir a él. Entonces, yo quisiera que cerráramos con una opinión o un mensaje acerca de lo que ustedes sientan para que la gente que nos esté escuchando puedan Sí, ser bendecidos. yo quisiera decir algo al respecto. Y es que en la Biblia hay principios que deben ser equilibrados, ¿verdad? Dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Eso es correcto, es bíblico y hay que hacerlo. Pero también es importante entender cuál es la motivación. ¿Ya? Y Jesucristo, en relación con esto, también dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, yo busco a Dios para que me salve, para que me gobierne, Amén. para ser una expresión de un sacerdote, un rey, de un redimido, un sacerdote y un rey Amén. para la gloria de Amén. Dios. Gloria a Amén. Dios, amén. Entonces, busquemos a Dios por Dios. Amén. Amén. Por lo que Busquemos Él a es. Dios por lo que Él es. Amén. Busquemos a Dios que establezca su reino en nuestra vida y llevamos a otro la salvación que nos ha dado y el reino Amén. que nos ha dado. Gloria a Amén. Dios. En el Edén lo que Satanás destruyó fue la relación. Amén. Pero cuando yo leo la parábola del hijo pródigo, hay dos hijos, Mm. pero ambos son pródigos, porque uno se va, pero el otro se queda molesto. Amén, amén. Sin embargo,
tener la revelación del Padre con los brazos abiertos es una grandísima bendición. Entonces creo yo que en este tiempo esos brazos continúan abiertos. Amén. Independientemente de los errores y las fallas que cometamos, Amén. el Padre siempre está pensando en pues. nosotros. Amén. Creo yo que la humanidad entera debe darse cuenta que sin Dios, sin Jesús, nada somos. Amén. Ese es el mensaje que podría compartir. Pastora Milagro. Yo solo quisiera agregar y dirigirme a los ministros del Señor que está levantando como remanente para los últimos tiempos. Creo yo que la fuente nunca la debemos de descuidar. ¿Por qué caemos en todos estos errores como iglesia, como congregación que acabamos de exponer? Es porque hay temores en que si no predico el evangelio y no lleno la iglesia, entonces voy a tener problemas financieros. Podría ser una de las causas. Pero ¿sabes qué? En la fuente es mejor estar medio día de rodillas en su presencia antes que medio día de visita a las ovejas. Wow. No digo que hay que descuidar la visita a las ovejas, pero ¿sabes por qué? Porque la palabra dice que Él es el Espíritu Santo el que convence al hombre de Amén. pecado. Y en el libro en el Nuevo Testamento también se testificaba que el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿qué era la característica de esa iglesia primitiva? La oración de rodillas. Y si Dios te da la visión, Él te da los recursos. Entonces, creo yo que son los dos afanes mayores que todo ministro del Señor que le ha sido dada una asignación de pastorear un pueblo puede ser el enemigo como provecho para él, motivos para perturbarlo. Pero la clave aquí es la fuente, no descuidar la fuente que es Cristo. Amén. En Amén. Él está todo. Bueno, yo creo que Dios nos ha llamado también a servir, a ser ministros, sí, a ponernos la capa del ministerio, sí, pero también a servir. Y si hay una cosa que con la que yo quisiera cerrar es, aprendamos a servir desde la posición en la que estemos. Amén. Sea la autoridad que tengamos, no vamos a dejar de ser siervos. ¿Por qué? Amén. Porque en el reino, ¿quién es mayor? El que sirve. El Entonces, que si usted sirve. no sirve en la posición en la que está, entonces usted no sirve. Amén. Entonces, yo quiero cerrar con eso. Sirva. Amén. Porque cuando usted empieza a servir dentro de la iglesia para el reino, usted está siendo una persona mayor allá y está siendo tomada en cuenta. Amén. Pero también Amén. Wow. agréguele conocimiento a su servicio. Aleluya, amén. Amén. Así que muchas gracias por estar con nosotros y a la audiencia que llegó hasta el final. Yo creo que lo mejor quedó hasta el final, ¿verdad? Y ojalá que lleguen hasta el final. Y yo creería que dicen ustedes, hacemos una segunda parte. Perfecto. Amén. Sí. Ok, entonces están invitados para la segunda parte y yo creo que Vamos para a la ver qué audiencia opina el también. pueblo, Así que es. se exprese el pueblo. Ahí vamos a ¿verdad? escuchar los comentarios, a leerlos. perdón. Exacto, Amén, sí, sí, amén, ¿verdad? Y sí. Cualquier Que cosa, ellos pues también. decidan. Amén. Si quieren más. Gracias Amén. por la invitación. De nada, de nada. Sí, Entonces amén. nos vemos pronto y gracias a Amén. todos por estar ahí conectados. Gloria a Cristo Amén. Jesús.